La obra redentora de Cristo, parte 12. Vamos a continuar, hermanos, en este estudio referente a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y creo que va a ser el último estudio referente a su resurrección. No quiere decir que va a terminar ahí y todo lo que hemos estudiado es todo lo que se ve de la resurrección de nuestro Señor Jesús. No, hay más que estudiar, pero dentro de este grupo de estudios referente a la obra redentora de nuestro Señor Jesús, va a ser el último estudio hoy. La próxima semana continuaremos con el resto de los tópicos que tenemos referente a la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Y les voy a decir, les comunico esto, mis hermanos, de que siempre estemos en la posición de escudriñar siempre la palabra de Dios. Que nunca nos cansemos. Porque yo personalmente no sé si alguien en el cuerpo de Cristo ha llegado a la total conocimiento de la palabra de Dios. Yo no me considero ahí. Yo me considero que yo estoy aprendiendo y estoy creciendo en la palabra de Dios. Y ahora, hoy más que nunca podría decir, después de haber visto todo lo que el Señor nos revela en su palabra, mi corazón se llena de gozo al poder saber de lo que yo no conocía antes. Pero eso no quiere decir que he llegado a eso al final, no. Hay mucho más de escudriñar la palabra, pero siempre mi corazón está atento y abierto a recibir del Espíritu Santo su guianza, su revelación. Y yo esto quiero incentivar a cada uno de ustedes, no porque ustedes están escuchando de mí o de nosotros, de los que predicamos acá. Ustedes también escudriñen la palabra, ustedes busquen también la palabra, así como hacía el pueblo de Berea, que ellos escuchaban a Pablo y veían en el Antiguo Testamento, en los escritos, ellos veían y comparaban si realmente lo que Pablo estaba diciendo era la verdad. Esa debe ser nuestra actitud. Yo lo que comparto con ustedes, yo les digo con toda sinceridad, hablo y enseño lo que el Señor me revela. Y estoy muy consciente de las diferentes posiciones de la palabra de Dios que existe, no de todas tal vez, pero de las más comunes, podríamos decir, que se enseña en el cuerpo de Cristo. Especialmente en el área de escatología. Y esta es una área en la cual he estado estudiando en los últimos tiempos. Estoy escudriñando la palabra y escuchando, viendo, discerniendo qué es lo que la palabra del Señor dice. Entonces, basado en lo que estoy estudiando y en lo que estoy orando y pidiendo al Señor, entonces más adelante vamos a empezar a compartir referente a este tema que es tan importante de escatología, que habla acerca de los últimos tiempos. A pesar de que ya lo hemos estudiado, pero quiero definir, quiero aclarar qué es lo que la palabra del Señor dice referente a este tema. Así que lo que estoy compartiendo el día de hoy es referente a la resurrección de nuestro Señor Jesús, que tiene que ver mucho
En realidad la obra redentora tiene que ver mucho en escatología. Escatología es el estudio de los últimos tiempos, de los últimos días. Todavía nos falta estudiar dentro de la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Estamos en la resurrección, que es el número 5, el tema número 5 en la lista que tenemos. Todavía viene su ascensión, la venida del Espíritu Santo, la destrucción del viejo cielo y la vieja tierra y el presente ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que todavía falta. O sea, faltan 4. Entonces, estudiando esta área de escatología, entonces veo de que hay un tema más que tenemos que incluir dentro de la obra, porque todo corresponde a la obra redentora de nuestro Señor Jesús, y es referente a su venida final de nuestro Señor Jesús. No les quiero informar más, aunque vamos a hablar un poquito algo el día de hoy. Así que quisiera pues que vayamos a nuestras Biblias. Habiendo dicho esto, vamos a ver en esta oportunidad acerca de la naturaleza de la resurrección del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la naturaleza de la resurrección del cuerpo de nuestro Señor Jesús? Importante de mencionar es que cuerpo se puede utilizar en 2 formas y es bien bíblico utilizarlo, porque eso es lo que la palabra del Señor menciona. Cuando decimos cuerpo, hablamos del cuerpo mismo de nuestro Señor Jesús, ¿ok? Pero también hablamos de la iglesia de Cristo, que también es el cuerpo de nuestro Señor Jesús. ¿Se pueden dar cuenta? Podemos utilizarlo en 2 formas. Pero en esta oportunidad quiero hablar acerca del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue la naturaleza de su resurrección? En Primera de Pedro, en el capítulo 3, versículo 18, esto ya lo hemos meditado antes, dice la palabra del Señor: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. La Reina Valera dice acá, vivificado en espíritu, dándonos a entender de que fue una resurrección espiritual, ¿ok?, en naturaleza. Y fue resucitado por el Espíritu Santo también, como ya lo hemos estudiado. Fue resucitado por Dios, por el poder del Espíritu Santo, pero su resurrección, y dice aquí la palabra, vivificado en espíritu. O sea, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es una resurrección, la naturaleza de su resurrección fue físico, pero espiritual. Quiero decir es de que el cuerpo que fue a la tumba no es el mismo cuerpo que resucitó. Entró a la tumba físicamente y resucitó físicamente, pero su cuerpo en sí, la naturaleza de su cuerpo fue diferente. ¿Por qué? Porque vemos lo que hacía después de la cruz no es lo mismo lo que hacía antes de la cruz. En 1 Corintios, vamos a ver a 1 Corintios capítulo 15, versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción,
resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. O sea, el cuerpo de nuestro Señor Jesús, sabemos de que Él se hizo hombre y tomó la forma de siervo, como dice la palabra de Dios, y fue igual a nosotros. Tenía un cuerpo físico por motivo de la redención y tuvo que ser de esa forma. Entonces aquí Pablo habla referente a la diferencia que hay antes de la resurrección y después de la resurrección. ¿Qué ocurre? Él dice, se siembra en corrupción. Se está refiriendo al cuerpo mismo, que cuando el cuerpo deja de vivir, de respirar y sangre ya no fluye por nuestras venas, este cuerpo se corrompe, se convierte en polvo. Pero luego dice acá, y resucitará en incorrupción. O sea, nuestro Señor Jesucristo, cuando fue a la tumba, su cuerpo era como el nuestro. Pero algo ocurrió en estos 3 días, dice la palabra, como ya lo hemos estudiado, de que su cuerpo no vio corrupción. Porque Dios estuvo intermediando o estuvo en obra en esos 2-3 días para que su cuerpo no sufra corrupción. Y resucitó al tercer día. Entonces vemos de que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue a la tumba, en su apariencia física es el mismo, pero en su naturaleza es diferente. Es un cuerpo glorificado, es un cuerpo que vive por el poder del Espíritu de Dios. En el mismo libro de Primera de Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 50 dice esto: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Qué se está refiriendo? Se está refiriendo de que esta carne y esta sangre que fluye por nuestras venas no heredan. ¿A qué se refiere no heredan? No podemos ir al cielo en esta carne, porque lo que da vida a este cuerpo, a nuestro cuerpo, es la sangre, ¿sí? Si deja de circular sangre, entonces dejamos de existir. O sea, lo que da poder a este cuerpo físico es la sangre. De igual forma, nuestro Señor Jesús, Él vertió su sangre, Él derramó su sangre. Y hay algunos teólogos que piensan de que Él vertió toda su sangre y es por ello que Él murió tan rápido. Entonces, al ya no haber sangre en su cuerpo, en sus venas, dejó de existir. Y cuando Él se levanta, ya su cuerpo no es, como la palabra es, empoderado, empowered, como se dice en inglés. No es empoderado por la sangre, sino por el Espíritu de Dios. Y ese cuerpo que Él tiene ahora en su resurrección es un cuerpo glorificado, que está viviendo por el poder del Espíritu de Dios. Esa es la diferencia de un cuerpo glorificado y un cuerpo que va a sufrir corrupción. Un cuerpo terrenal, un cuerpo espiritual, cuerpo terrenal y cuerpo espiritual. Entonces decimos de que el cuerpo que nuestro Señor Jesucristo resucitó
fue diferente cuerpo que él murió. Hubo un cuerpo terrenal en la cual cuando él antes que muera estaba sujeto a las leyes de la naturaleza, con excepción de dos cosas hasta donde yo puedo conocer la palabra, de que él caminó por las aguas y de que él cuando estaba en el monte de transfiguración, él fue transfigurado. Eso no es natural. Y de caminar por las aguas tampoco es natural. Está ahí rompiendo, podríamos decir, las leyes de la naturaleza, porque eso no puede ocurrir. Solamente Jesús lo hizo. Pero aparte de esas dos experiencias, de esos dos eventos, su cuerpo estuvo sujeto a las leyes de la naturaleza. Él no podía estar en varios lugares al mismo tiempo. Él no podía entrar en habitaciones a través de la pared, tenía que entrar por la puerta. Él tenía que comer para que su cuerpo pueda vivir. Eso nosotros lo tenemos que hacer porque estamos sujetos, este cuerpo natural está sujeto a las leyes de la naturaleza. Pero cuando vemos en la palabra de que Él, después que resucitó, ya no está sujeto a estas leyes. Es un cuerpo glorificado. Y lo importante es de que tenemos que reconocer de que la resurrección es una resurrección física y espiritual, con un cuerpo glorificado. Si vamos a 1 Corintios capítulo 15, leamos nuevamente esto, empezando el versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, esto dice Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas, y después a los 12. Y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Vemos en estos versículos de que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo era visible, no era un espíritu. Fue su cuerpo, pero un cuerpo espiritual, un cuerpo glorificado. Y vemos, aquí dice de que se apareció a 500 hermanos, o sea, cristianos. Vieron a nuestro Señor Jesucristo a la misma vez. Eso no quiere decir de que estuvieron 500 hermanos reunidos y Él estaba presente acá y todos lo vieron a la misma vez. No, se está refiriendo de que en diferentes, nos da a entender la palabra que estaban en diferentes lugares, pero todos lo veían a la misma vez. Lo que es tener el cuerpo glorificado. No podemos negar, y esto es algo muy importante, para mí lo he considerado muy importante y esa ha sido una de las áreas en las cuales he estado estudiando más, porque no podemos negar lo que dice Pablo en estos versículos. Porque muchos entienden que la resurrección fue espiritual. Es cierto, fue espiritual, pero tenía su cuerpo físico, pero un cuerpo glorificado. Entonces, si vamos al libro de Lucas también podemos ver
en el capítulo 24, empezando del versículo 36, vemos lo que ocurre aquí en este pasaje cuando se aparece nuestro Señor Jesús a sus discípulos. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. O sea, nuestro Señor Jesús se apareció. Ya esto es después de la resurrección, se apareció. O sea que Él no entró por la puerta, Él se apareció a ellos. Versículo 37. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? ¿Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veéis que yo tengo. Importante de lo que dice nuestro Señor acá, porque Él no dice, porque un espíritu no tiene carne ni sangre. Porque si Él dijera carne ni sangre, estaría en contradicción lo que dice Pablo en capítulo 15, en el versículo 50, de que carne y sangre no heredarán el reino de Dios. Jesús dice acá, carne ni hueso. Sabemos de que la sangre es producida en la médula del hueso. Ahora, si no hay hueso en un cuerpo, no hay esqueleto, ¿me entienden? Pero el cuerpo glorificado está empoderado por el Espíritu de Dios. Entonces aquí nuestro Señor Jesús le responde a ellos y les dice que porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y para demostrarles a ellos, que Él era Él, le dice: ¿tienen algo de comer? ¿Alguien tiene Kentucky Fried acá? Entonces le dan un pescado y le dan miel. Y Él come. ¿Él necesitaba comer? No necesitaba comer. Pero lo hace para demostrar a sus discípulos que es Él mismo. Y le dice: miren mi costado, miren mis manos. Yo soy el mismo. Para demostrarles de que era Él, el que había muerto y ahora está vivo. Dándonos a entender, mis hermanos, de que su resurrección es una resurrección física y espiritual con cuerpo glorificado. Cuando estudiamos en el Antiguo Testamento, estudiamos acerca de las manifestaciones de Dios con el pueblo de Israel, vemos a un Dios que el pueblo de Israel no ve. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y la palabra dice que Dios es espíritu. Y porque es espíritu no podemos verlos con nuestros ojos físicos. Podemos tener comunión con Él. Podemos conocerlo por medio de su palabra y por medio de la comunión que tenemos con el Espíritu de Dios. Pero nuestros ojos físicos no lo pueden ver. Pero aquí vemos, en la encarnación de nuestro Señor Jesús, vemos de que algo milagroso que es tal vez a la mente humana inconcebible, de que Dios mismo se haga carne y se haga hombre y habite
en su pueblo, habite en esta creación, habite en esta tierra. Dios mismo. Y ahora en su resurrección, Él está sentado a la diestra de Dios, así como Él lo vieron los discípulos antes de que se vaya al cielo. O sea, Él tiene un cuerpo glorificado, es un cuerpo espiritual, pero es de la forma de nosotros. ¿Me entienden? Dándonos a entender de que Él, vamos a leer en un momento otro pasaje, es el primero, el primogénito. ¿De qué? De muchos hermanos. Pero quiero que leamos un pasaje más aquí en el mismo libro de Lucas, a partir del versículo 13 en adelante, que es otra característica de un cuerpo glorificado. El cuerpo glorificado de nuestro Señor Jesucristo, como dije anteriormente, de que no está sujeto a las leyes de la naturaleza. Que Él se puede transportar en diferentes dimensiones y lugares a deseo, como Él quiere. Lo que también ocurre con un cuerpo glorificado es de que si Él lo permite, en este caso porque nuestro Señor Jesucristo es el único que tiene un cuerpo glorificado hasta el día de hoy. No hay nadie más que tenga este cuerpo. Y una de las áreas de tener un cuerpo glorificado es de que Él, si lo desea, permite de que lo reconozcan o no. O sea, si Él desea, y lo vamos a leer en un momento, Él puede entrar acá como alguien. ¿Quién es este? Puede entrar por la puerta o puede aparecer. Supongamos que puede entrar por la puerta. Entra por la puerta y dice, ¿quién es? Y se sienta. Y nosotros seguimos con la prédica, seguimos hablando, seguimos enseñando. Y Él está sentado ahí. Nadie lo reconoce. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nadie lo reconozca hasta que Él desee. Entonces, recién cuando Él desea, nos da el entendimiento de poder reconocer. Jesús, Señor. ¿Me entienden? O sea que esto es lo que pasa con un cuerpo glorificado y pasa cuando ¿cómo se llama? Estuvo con María Magdalena después de su resurrección. María Magdalena fue a buscarlo a la tumba y no lo encontró. Y encontró a un hombre, el jardinero, y le dice, le dice, ¿dónde ha puesto a mi Señor? Para ir yo a buscarlo. ¿Dónde has puesto? Y resulta de que Jesús no permitió que María lo reconociera que era Jesús. Pensaba que era el jardinero. Y recién cuando Él lo permitió, le dijo María. Y recién María se dio cuenta que era Jesús y ella corrió y lo abrazó. No me toques todavía, le dice. En otro pasaje, en esas mismas horas, hay dos hombres que están yendo camino a Emaús, en el versículo 13 de Lucas 24. Y he aquí, dos de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos.
Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, y le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Versículo 19. Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Hablando redimir como un líder físicamente, libertar, un libertador. Y ahora además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres que entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban con las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Vemos, mis hermanos, que los relatos de la evidencia física, de la resurrección física, espiritual, con un cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesús. Las cosas que Él hacía en estos momentos que estamos leyendo esto no ocurría cuando Él estaba antes de la cruz. O sea, los mismos discípulos están reconociendo y testificando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y que ellos podían tener comunión, lo podían ver con sus propios ojos. Podían conversar con Él, lo veían. Esto es único
Tal vez lo tomamos muy livianamente porque estamos acostumbrados a leer las Escrituras que nuestro Señor Jesucristo y leemos la palabra y diciendo, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el primer capítulo, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo habitó en medio de su pueblo y se hizo carne. O sea, empezamos a narrar este evangelio, la palabra de Dios, y como lo hemos hecho tantas veces, no tomamos la seriedad y la significancia de lo que está diciendo. Vemos mismos, mis hermanos, de que Dios mismo es hecho carne, cuando en el Antiguo Testamento solamente nadie podía ver a Dios. Era un Dios invisible, pero sí que existía y estaba real y veía todo, estaba presente, pero en Cristo fue hecho hombre, Dios mismo. Y ahora, después de su resurrección, todavía pueden ver a nuestro Señor Jesús, y ahora Él está sentado en la diestra del Padre, así como lo vieron después de su resurrección. Y este es uno de los grandes milagros de Dios mismo, el hacerse manifiesto en medio de su creación. Es solamente el cristianismo tiene esta maravilla del Dios verdadero. Ninguna otra religión tiene esto. Solamente en el cristianismo podemos ver a Cristo con nuestros propios ojos físicos en aquel tiempo. Ahora no lo vemos porque Él está sentado a la diestra. Y cuando hay testimonios de personas que han visto a Jesús, yo no le he visto con mis ojos físicos a Jesús. ¿Okay? Y esto es lo que se acuerdan de Tomás. Cuando nuestro Señor Jesucristo se apareció la primera vez a sus discípulos, Tomás no estaba ahí, pero los otros estaban ahí. Y le cuentan, y le dicen a Tomás, te perdiste por ir a ver el partido, te perdiste, nuestro Señor Jesucristo estuvo. No, Señor, ¿qué va a hacer? Si yo no veo sus manos, si no veo su herida, su costado, y no pongo mis manos en su costado, dice, no creo. Aquí, ver para creer, mijito, ver para creer. La segunda vez que se aparece, Tomás está ahí. Tomás está ahí y puede ver. Y el Señor Jesús le dice, Tomás, ya que tú no creíste la primera vez, mira, ven, pon tu mano en mi costado, mira mi mano. Cree. Y cree, le dice. Entonces Tomás se postra y lo adora. Y dice, Dios mío, Señor mío. Sus ojos vieron al Mesías resucitado. Y es Él como está así, sentado a la diestra del Padre. Libro de los Hechos, capítulo 26. El evangelio que Pablo predica está hablando acerca de la esperanza de Israel. ¿Qué queremos decir cuando Pablo dice de que él está predicando la esperanza de Israel? La esperanza de Israel es de que en aquel tiempo Israel era un pueblo dividido, que estaban esparcidos por toda la tierra, especialmente la división que ocurrió 700 años antes de Cristo. Y hasta ese momento Israel estaba dividido. ¿Y qué es lo que está hablando y predicando Pablo? Es
de lo que ya los profetas habían profetizado, de que Dios iba a hacer un nuevo pacto. Y la esperanza de Israel es la unificación del pueblo de Israel, de que ellos nunca más serían divididos, de que ellos nunca más se irían en pos de otros dioses. Y la esperanza de Israel para que se cumpla esto es por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y esto es lo que Pablo está predicando ahora. Escuchen. En el capítulo 26 de los Hechos, versículos 22 y 23. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo judío y a los gentiles. En la resurrección, dice, será el primero de la resurrección de los muertos. Él es el primero, con un cuerpo glorificado. Si es que dice que Él es el primero, entonces hay más. Si no, sería el único. El primero. Sabemos que Él es el alfa y el omega, pero Él es el primero de los resucitados de entre los muertos. No es el primero que ha resucitado de los muertos, sino es el primero de entre los muertos que tiene un cuerpo glorificado. Porque han habido personas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento de que han muerto y han resucitado, pero han muerto otra vez. Tenemos a Lázaro. Jesús lo resucitó, pero Lázaro murió. Hay como 3 o 4 resurrecciones en la vida, en el ministerio de Cristo. En el Antiguo Testamento hay varios también que han resucitado, pero han muerto nuevamente. Pero no como nuestro Señor Jesucristo, que Él murió y resucitó para vivir por siempre, con un cuerpo glorificado. Ahora, Pablo dice, o Lucas dice aquí en los Hechos, de que Él es el primero. El primero. Si es que hay un primero, entonces vienen más. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 y 21. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias. ¿Qué significa primicias? El primero. Es el primero. Y si es que es el primero, entonces deben haber más. Primicias de los que durmieron es hecho. ¿Quiénes durmieron? De los que han muerto. Si usted lee el versículo 18, hablando de la resurrección, como dije, esto lo vamos a estudiar más detenidamente cuando estudiemos la venida final de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 16 de este mismo capítulo dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados, entonces también los que durmieron o los que murieron en Cristo o cristianos perecieron. Si es que Jesús no resucitó, como ha resucitado, como lo hemos venido estudiando, entonces los que estaban en Cristo, los cristianos de aquel tiempo, han perecido.
Entonces en el versículo 20 Pablo dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque, versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, y este es Adán, escuchen, la muerte, ¿qué muerte? La muerte espiritual y la muerte física, porque Adán murió cuando tenía 950 años, bien viejito, pero sabemos por qué duraron tanto tiempo en aquel tiempo. Pero murió físicamente, primeramente murió espiritualmente, y al morir espiritualmente, como consecuencia de esa muerte espiritual, su cuerpo murió. Porque el aguijón, dice aquí también en este capítulo, Pablo dice que el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado es la ley. Dios lo creó para que él pueda vivir por siempre, pero cuando pecó, murió espiritualmente y eventualmente murió físicamente. Pero ahora aquí, en el versículo 21 dice, porque cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Hemos venido enseñando referente a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de que nosotros hemos resucitado juntamente con Él en una nueva vida en Cristo. Amén. Una resurrección espiritual. Y eso es lo que la palabra del Señor nos dice Romanos, y como lo hemos venido estudiando. Pero este cuerpo un día va a perecer y se va a convertir en polvo. Pero acabamos de leer estos ejemplos, y hay más, de la resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y la esperanza que podemos ver en la palabra de Dios, en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, es que así como Él resucitó de entre los muertos en un cuerpo glorificado, y si es que Él es las primicias, entonces vienen más. Nosotros hemos resucitado espiritualmente y somos nuevas criaturas, somos una nueva creación espiritualmente. Pero va a haber un tiempo, un día en donde este cuerpo va a tener el mismo cuerpo, así como nuestro Señor Jesucristo. Y está hablando acerca de la resurrección. Este es un tema escatológico, ¿ok? Y esto es lo que vamos a estudiar más adelante. Dice, versículo 21 nuevamente, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Versículo 23, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Esto es algo que no podemos negar de la palabra de Dios. Lo que acabamos de leer, el testimonio de hermanos de los apóstoles, a través de la historia, grandes hombres de Dios que han testificado acerca de la veracidad de los testimonios de aquellos que vieron a nuestro Señor Jesucristo. No podemos ignorar la realidad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos aquí de que no solamente para nosotros como cuerpo de Cristo, que no solamente tenemos esta identidad espiritualmente, pero hay esperanza
para ¿cómo se llama? Para este cuerpo que va a perecer un día, pero un día en su venida final de nuestro Señor Jesucristo, nos levantaremos así con ese cuerpo glorificado como nuestro Señor Jesucristo lo tiene en este momento. Y esta es la esperanza de que este pueblo, de que estos hermanos tenían en aquel tiempo. No podemos negar lo que dice Pablo, lo que testifica aquí Pablo. Cuando estudiemos esto un poquito más profundo, vamos a ver porque hay diferentes posiciones. Y yo les digo, como les dije al inicio de esta meditación, estoy estudiando, estoy viendo y me encuentro con verdades de la palabra del Señor que no puedo ignorarlo, que no podemos ignorarlo. Porque no queremos tomar posiciones de otros, de que cuál es tu posición bíblica, escatológica. Queremos ver lo que la palabra del Señor dice y creer de acuerdo con lo que la palabra del Señor dice. Y uno está con toda, ¿cómo podríamos decir? Con toda sinceridad orando y pidiendo al Señor, iluminación, guianza para ver esto. Y podemos ver esta realidad que no podemos negar en la palabra del Señor acerca de la resurrección del cuerpo de Cristo, de la iglesia, de aquellos que esperan su venida. Entonces hay gran esperanza y eso no me quita de que desde el día, desde este momento, puedo ya vivir en este nuevo cielo y en esta nueva tierra. No tengo que esperar a que aquel día que no sabemos cuándo para empezar a vivir. No tenemos que esperar hasta ese momento. Lo podemos empezar a vivir desde el día de hoy. Porque si algo hay cierto en esta revelación de la palabra, que estamos ya viviendo en este nuevo cielo y en esta nueva tierra desde el día que nacemos de nuevo. Y lo importante es de que nosotros podamos reconocer y discernir esto. Pero este cuerpo va a perecer, pero la esperanza es de que un día en su venida final seremos todos vivificados por el Espíritu de Dios y estaremos con Él para siempre, por toda la eternidad. No podemos ignorar la palabra de Dios, porque hay posiciones que tal vez nos podemos ir al extremo, pero es importante ver lo que la palabra del Señor nos dice. Amén. Así que a medida que vayamos estudiando este tema acerca de la venida final de nuestro Señor Jesucristo, de la resurrección de los muertos, lo vamos a estudiar al final de esta obra redentora, porque eso es algo que es el número 10. La venida final de nuestro Señor Jesús. Es parte de su obra redentora. No puede ser aparte. Y vamos a dedicar tiempo especial para estudiarlo eso. Amén. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por discernimiento, por la guianza, Señor. Descansamos en ti. Gracias, mi Dios, porque tenemos esta esperanza, mi Dios, desde el día de hoy, que podemos vivir de acuerdo a nuestra identidad en Cristo, de que ya espiritualmente, Señor, hemos resucitado de lo que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ya hemos resucitado espiritualmente, Señor. Pero tu palabra nos instruye de que un día este cuerpo, Señor, también será resucitado, Señor, en gloria, así como tu cuerpo, Señor, fue resucitado, Señor, hace 2000 años atrás. Damos gloria y honra, Señor, a tu nombre por el poder, Señor, de tu palabra y la unción de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Gracias, Padre, así como tú dices en tu palabra, que no nos cansemos. Dice aquí, voy a leer esta última parte. Dice, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es vano.
Gracias, Padre, por tu obra en nuestras vidas. Amén y amén.